Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios en la Biblia, con el tema El primer mandamiento y la Pascua. Hoy en día, hay muchas iglesias en esta tierra como la arena del mar. Sin embargo, no guardan la Pascua. No guardan la Pascua. Significa que no están guardando el primer mandamiento de Dios. Podemos confirmarlo estudiando hoy la palabra de Dios. No guardar la Pascua significa no guardar el primer mandamiento. Y no guardar el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Significa adorar a otros dioses. ¿No es así? Entonces, ¿pueden recibir bendiciones, salvación y el cielo adorando a otros dioses? Está muy claro que no pueden ir al reino celestial. Sin guardar la Pascua, nadie puede ir al cielo. Necesitamos confirmarlo a través del testimonio de la Biblia y no solo hablar según nuestra opinión. La razón por la que queremos estudiar esto es que definitivamente está relacionado con nuestra salvación. De acuerdo con 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8, ¿cuál es el fin de nuestra fe? Es la salvación de nuestras almas. Este es el fin más importante. Sin embargo, si no guardamos la Pascua, que es el primer mandamiento, llegamos a adorar a otros dioses. Y cuando adoramos a otros dioses, terminaremos yendo al infierno eterno. Hoy estudiemos al respecto. Veamos Mateo capítulo 22 y estudiemos detalladamente la voluntad de Dios con respecto al primer mandamiento. Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús recordó claramente al intérprete de la ley que amar a Dios con todo nuestro corazón, y con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, es el primero y grande mandamiento. Entonces, ¿cómo podemos saber quién ama realmente a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas? ¿Cómo podemos distinguirlo de los demás? No hay una regla para medir el corazón. Entonces, necesitamos encontrar un ejemplo de los que amaron a Dios con todo su corazón, mente y alma en la Biblia. Tenemos que encontrar la respuesta en la Biblia, ¿no es así? Vayamos a 2 de Reyes, capítulo 23, y encontremos la respuesta a esto. 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo, Haced qué? Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Haced la Pascua. Este es un registro de los hechos del rey Josías. Haced la Pascua. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías, fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Veamos lo que la Biblia registra sobre las obras del rey Josías después de celebrar la Pascua. Vayamos al versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová. ¿Cómo? De todo su corazón. ¿De qué más? De toda su alma y ¿de qué? De todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Cuando un intérprete de la ley preguntó a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Nadie puede medir cuánto es amar a Dios con todo nuestro corazón y mente. Sin embargo, en 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 21, después de que el rey Josías celebró la Pascua sagradamente, Dios dijo: no hubo otro rey antes de él, ni después de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿Cuándo es posible amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? Cuando guardamos, ¿qué? Podemos confirmar que todo esto es posible cuando guardamos la Pascua. Jesús nos dijo que este es el primer mandamiento. Entonces, recordemos cuál es el primero de los 10 mandamientos. Es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No es así? Entonces, significa que podemos cumplir el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, siempre y cuando guardemos la Pascua. Entendámoslo viendo Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué dice que debemos hacer? Muestra la misma enseñanza. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como, ¿qué? Y las atarás como una señal en tu mano. ¿Y qué más? Estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios nos mandó que atemos el amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, como una señal en nuestra mano y como frontales entre nuestros ojos. Veamos cuándo sucedió esto. Vayamos a Éxodo capítulo 13 y busquemos la respuesta. Éxodo capítulo 13, versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como, ¿qué? Como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año, es decir, todos los años. En Éxodo capítulo 13, Dios explica la Pascua. ¿Qué nos dijo Dios acerca de la Pascua? Dios nos dijo que atáramos la Pascua como una señal sobre nuestra mano y como un memorial delante de nuestros ojos. Además, en Deuteronomio capítulo 6, Dios dijo: atarás las palabras, amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. En otras palabras, celebrando que podemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, celebrando la Pascua podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Podemos confirmarlo en Deuteronomio capítulo 6 y Éxodo capítulo 13. Dios declaró que amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente es el primer mandamiento. Pero el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, si guardamos la Pascua, llegamos a adorar solamente a Dios y no a otros dioses. ¿Qué verdad hay en la Iglesia que realmente adora solo a Dios? Esa Iglesia debe tener la Pascua. Entonces, hoy debemos predicar con confianza y testificar la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, que Dios nos dio a conocer, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No es así? Veamos si Dios realmente nos permite no adorar a otros dioses, excepto a Él, si guardamos la Pascua. Confirmémoslo.
Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¿Qué obra asombrosa sucedió después de celebrar la Pascua? Ellos no adoraban a otros dioses, sino a Dios. Versículo 24. Asimismo, barrió Josías, ¿a quiénes? A los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Él los quitó y los destruyó a todos. Barrió todas las abominaciones. ¿Para cumplir qué? Para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Está escrito que hizo esto de acuerdo con la ley que Dios había mandado. Después de guardar la Pascua, destruyeron los ídolos. Esto no sucedió solo esa vez. Si ven, segundo de Crónicas capítulo 30, lo mismo sucedió en los tiempos del rey Ezequías, no solo en la época del rey Josías, ¿no es cierto? Después de celebrar la Pascua, ¿qué fue lo primero que hicieron los israelitas? Destruyeron todos los ídolos. En otras palabras, a través de la Pascua, Dios les permitió no adorar a ningún otro Dios, sino solo a Él. Veamos segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Él les ordenó celebrar la Pascua, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén. De esta manera, todos guardaron graciosamente la Pascua en segundo de Crónicas capítulo 30, versículo 1. Veamos qué sucedió después de que guardaron la Pascua en el capítulo 31, versículo 1. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá. ¿Y qué hicieron? Y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos, y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. En cualquier época, cuando el pueblo guardaba la Pascua, sorprendentemente no adoraban a otros dioses, sino únicamente a Dios. Destruían todos los demás ídolos, excepto a Dios. Entonces, ¿qué significa que una iglesia guarde la Pascua en estos días? Significa que está guardando el primer mandamiento de Dios absolutamente. ¿Qué llevaban consigo los israelitas, aunque afirmaban adorar a Dios? Llevaban muchísimos ídolos. Aunque estaban adorando ídolos, pensaron equivocadamente que estaban adorando a Dios. Pero después de guardar la Pascua, se dieron cuenta de todos los ídolos y terafines que estaban a su alrededor, que eran abominables para Dios, y los destruyeron a todos. En la actualidad, la mayoría de las iglesias en esta tierra afirman adorar y temer únicamente a Dios. Sin embargo, no tienen la Pascua. Ya que no guardan la Pascua, están quebrantando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que más odia Satanás es la Pascua, porque es el día en que es juzgado. En Éxodo capítulo 12,
¿Qué dijo Dios sobre los dioses de Egipto a través de la Pascua? Dijo que los castigaría a todos. La Pascua es el día en que Dios juzga y castiga a los otros dioses. Veamos Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche, la noche de la Pascua, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré. ¿Qué cosa en todos los dioses de Egipto? Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La Pascua es el día en que otros dioses son castigados. Entonces, ¿eso solo sucedió en el tiempo del Éxodo? No. Desde ese momento en adelante, la promesa de Dios está contenida en la Pascua. Por esa razón, en el libro de Deuteronomio está escrito que aquellos que intenten eliminar la Pascua deberán ser destruidos. Vayamos a Deuteronomio capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, ¿qué fiesta debemos guardar a fin de cumplir el primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente? Debemos guardar la Pascua. Cuando no guardamos la Pascua, otros dioses nos invaden. Por esa razón, Dios quiere saber si en verdad lo amamos con todo nuestro corazón y alma. En los lugares donde no se guarda la Pascua, la gente adora otros dioses sin excepción. Aunque los israelitas aseguraban adorar a Dios, tenían toda clase de ídolos como terafines e imágenes de acera. Ellos llevaron consigo estos ídolos y los adoraron. Aún así, pensaron que estaban adorando a Dios. Sin embargo, después de guardar la Pascua, comprendieron que estaban adorando ídolos y los destruyeron a todos. En 2 de Reyes capítulo 21 y 2 de Crónicas capítulo 30, confirmamos lo que sucedió en el tiempo del rey Josías y en el tiempo del rey Ezequías. Continuemos con Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser, ¿qué? Ha de ser muerto. Estas son palabras muy firmes de Dios. Dios es amor. No obstante, ya que estas personas continúan engañando al pueblo de Dios, Él les dice que destruyan a todos los falsos profetas y soñadores de sueños. Por cuanto aconsejó que, aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Ellos aconsejan rebelión contra Dios y ocasionan que el pueblo adore a otros dioses. ¿Cuándo rescató Dios a su pueblo de la tierra de Egipto, la tierra de servidumbre? El día de la Pascua, ¿no es verdad? Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. ¿Qué trató de hacer? Trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. En cada época, Satanás siempre intenta destruir la Pascua, reuniendo a los falsos profetas. Solo al destruir la Pascua, la gente tiene la oportunidad de aceptar a otros dioses y no a Dios. Pero en el lugar en donde las personas guardan la Pascua, no tienen la oportunidad de aceptar a otros dioses. No hay lugar para que entre Satanás. Esto se debe a que Dios bloqueó todos los malos caminos a través de la verdad de la Pascua.
En el invisible mundo espiritual, Dios estableció un sistema e instrumentos para permitirnos adorar únicamente a Dios y no a otros dioses, por medio de la Pascua. Los que dicen que no necesitan guardar la Pascua, básicamente están diciendo que no necesitan servir a Dios. ¿Cómo pueden ser salvas esas iglesias? ¿Y cómo pueden esperar el cielo? Dios ciertamente nos dijo que eliminemos el mal de entre nosotros destruyendo a esas personas. Dios claramente nos hizo conocer que ellos hacen que las personas del mundo se alejen del camino de amar a Dios con todo su corazón, alma y mente. Podemos confirmar que las personas que no tienen la Pascua, aunque aseguran adorar a Dios, son como los israelitas que afirmaban adorar a Dios, pero que en realidad adoraban toda clase de ídolos, terafines e imágenes de acera. Dios juzgará al mundo entero en esta última época. Aunque las personas dicen con sus labios que adoran a Dios, en realidad adoran a otros dioses. Solo la Iglesia de Dios es la excepción. Por esa razón Dios dijo que los castigaría. En Isaías capítulo 24, versículo 1 está escrito: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Isaías profetizó que Dios desataría su ira trastornando la faz de la tierra. Versículo 2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo. Vayamos al versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Esto sucedió porque traspasaron ¿qué? Porque traspasaron las leyes santas de Dios, falsearon el derecho. ¿Y qué hicieron? Quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué es el pacto sempiterno? Es la Pascua del nuevo pacto, ¿no es así? ¿Qué significa que ellos quebrantaron la Pascua del nuevo pacto? Esto indica que todos ellos adoraron otros dioses. Por esa razón, el versículo 5 dice: porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Quebrantar el pacto sempiterno significa abandonar el pacto sempiterno, ¿no es así? Abandonar la Pascua del nuevo pacto no significa que estén adorando solo a Dios y no a otros dioses, sino significa que están adorando fielmente a otros dioses excepto a Dios. Lejos de guardar el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de Dios. La Biblia claramente nos hizo conocer esto. Dios abrió con claridad nuestros ojos espirituales, diciendo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aunque las iglesias aseguren que aman a Dios y creen en Él, no debemos considerarlas correctas, sino que necesitamos examinar su estado espiritual. Somos muy bendecidos con la verdad del nuevo pacto. El Padre Celestial y la Madre Celestial vinieron a la tierra en la carne para hacernos conocer la Pascua del nuevo pacto. En este día de reposo, demos más gloria, alabanza y gratitud al Padre y a la Madre. Esperando que hoy sea un bendito día de reposo, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.